Estamos hablando de los caudillos orientales y latinoamericanos en el entorno de estos 200 años. No quiero entrar en detalles sobre la polémica de los 200 años, de qué, de cuándo. Está muy clarito, yo no sé qué polémica hay ahí. A ver. Son 200 años del inicio del proceso de independencia respecto a España, Ajá. donde la banda oriental, que no es provincia todavía, participa del movimiento todo el virreinato para liberarse de las ataduras coloniales. Es decir, eso es lo que se está celebrando. Sí, en el marco de la pertenencia a una patria que incluía lo que hoy es la Argentina y un poquito Exactamente, más. concretamente, el actual territorio de Argentina, parte del actual territorio de Brasil, porque las misiones orientales Las misiones, claro, sí. ya ocupadas por los portugueses, pero eran reivindicadas por los españoles, Paraguay y parte de Bolivia. Sí. Eso era el virreinato del Río de la Plata. Es que me haces entrar en la polémica, te dije que no iba a entrar y me haces entrar de nuevo. Porque, claro, porque todo ese proceso, en alguna medida, se concluye cuando en la Declaratoria de Independencia se dice, bien, ahora volvemos a formar parte de las provincias argentinas, de las provincias unidas, a las cuales siempre hemos pertenecido. El 25 de agosto de 1825. De 1825. Claro, lógicamente. Es decir, la cercenación nacional del Uruguay, lo que don Guillermo Vázquez Franco considera el más grande error de la historia de estos pueblos, se produce en 1828 por circunstancias accidentales. Ahora, sin entrar de lleno en la polémica de si el Uruguay fue una nación que se constituyó sobre la base de elementos geopolíticos que determinaban que necesariamente tuviera que ser una nación, como sostuvieron, por ejemplo, Vivel Devoto, o fue una creación artificial de Inglaterra, como sostenían Vivian Trías y otros, no cabe duda de que había un sentido de alteridad, un sentido de ser distintos de los orientales, generado durante todo el proceso anterior. ¿En qué se expresa eso? En que llevamos 170 y pico de años largos de independencia, que es mucho tiempo. Claro, por supuesto. Probablemente también sentían algo los entrerrianos, algo parecido a lo que sentían los orientales. Lo cierto es que... No, ¿sabés por qué? Porque los orientales en concreto se vieron traicionados y abandonados cuando el armisticio de octubre del año 11. Entonces eso les dio la sensación de que no podía sentirse... La palabra argentinos no existía todavía, pero parte de ese conglomerado que los había traicionado no podían sentirse españoles, porque se habían sublevado contra los españoles, que eran otra cosa, eran los orientales. Y en el proceso posterior... De hecho, se consolida probablemente por el gran poder del Imperio Británico y porque Brasil a regañadientes lo acepta, pero la Argentina tampoco demostró demasiado interés, por lo menos como para ponerse más firme, como para decir, no, esto forma parte de nuestra patria. Es decir, en alguna medida hubo cierto, si no desdén, por lo menos impericia como para... Impericia sí, es decir, desdén no creo. Lo que pasa es que para el Partido Unitario Argentino, librarse de la provincia oriental, dado los intereses que muchos de sus hombres tenían con el puerto y con el libre cambio a través del puerto, no les venía mal. Les sacaba un competidor. Montevideo era competidor de Buenos Aires. Para los federales que tenían una concepción más nacional, más global. Eso fue mucho antes de la terminal de contenedores, obviamente. Sí, obviamente, fíjate que para los federales fue distinto, Dorrego se opuso terminantemente a la separación, a la cercenación del Uruguay, incluso prácticamente le ordenó a Lavalleja que en un golpe de Estado y disolviera la Asamblea de la Florida porque había aprobado la Constitución Unitaria de Rivadavia. Y solo cede cuando Lord Ponsonby, un diplomático hábil sin duda, pero con una armada muy poderosa además. Muy prepotente, Le muestra la armada inglesa por la ventana, le dice, esos son los barcos ingleses. Así que no joda, y vamos a... Está bien, pero a mí Entonces, perdóname porque esto me interesa mucho señalarlo, Porque tiene que ver con algunas cosas que han pasado en los últimos días, Ya sé para dónde vas. Porque además fuiste... testigo directo. Exacto, testigo directo. Pero ahora vamos a llegar al tema de las declaraciones de Tabaré Vázquez. Exacto, me tiene muy disgustado lo que le pasó al doctor Vázquez por haber tenido la gentileza de haber asistido a una charla con estudiantes en el... Ahora después hablamos de eso, pero seguí el relato. Dale. De lado. En concreto, lo que dice el doctor Luis Alberto Lacalle, nosotros somos independientes a pesar de nuestros vecinos. Y a pesar de nosotros mismos. No te diría a pesar de nosotros mismos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al revés, hay un fuerte sentimiento nacional. Yo creo que Uruguay tiene uno de los sentimientos nacionales más fuertes del mundo. Porque es muy fácil ser francés.
¿no? Hablás francés, tenés cultura francesa, lees a Víctor Hugo, ¿viste, no? Sí, claro. Ves películas de Brigitte Bardot, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué nos diferencia de un argentino? Hablamos igual, tenemos los mismos gustos, tenemos las mismas apetencias. Y además en esa época no se había inventado el termo todavía, claro, que es una diferencia muy notoria. Bueno, puede ser esa una diferencia, pero son mínimas, ¿no? Le preguntás a cualquier persona uruguaya, de cualquier entidad cultural o social, de cualquier altura del espectro, ¿no? Vos sos argentino, te vas a decir no. Claro, pero hoy, Lincoln... Con los argentinos está todo bien, pero yo no soy argentino. Pero entre 1825 y 1828, la declaratoria del 25, lo que nosotros llamamos declaratoria de independencia, es de una fe argentina, por decirlo en términos un poco anacrónicos, conmovedora. Sí. Volvió, de la que nunca, de la que formamos parte y siempre debemos... Porque claro, se trataba de eliminar a los brasileños. Yo creo que la gente de la Florida actuó con total sinceridad. Ahora, inmediatamente, cuando eso sucede en agosto, cuando en octubre, después de Rincón y Sarandí, la Asamblea reunida en Buenos Aires acepta la incorporación de la reincorporación de la provincia oriental, que implicaba la guerra con Brasil, manda el ejército de observación en apoyo de la lucha de los orientales. Porque de hecho se siguió peleando contra los brasileños después del 25. El ejército mandó por Martín Rodríguez inicialmente y luego por el general Alvear, ¿no? Inmediatamente Rivera y la Valleja se paran la cuchilla. Dice, todos ellos son auxiliadores. Mirá que la cosa... no se apoyen tanto, ¿no? Fíjate que Rivera, cuando yo, injustamente vilipendiado en los últimos tiempos, sí, ¿no? Es decir, cuando los oficiales argentinos intentan subsumir el ejército oriental dentro del ejército argentino, para que no jodan, claro, ¿no? Se para la cuchilla y dice, con aquellos dislocamientos, lo único que se haría sería comprometer la autonomía de la provincia, verdadero fin perseguido de los tiempos de Artigas. Y se va a Entre Ríos, pasándola muy mal además. Vuelve en el 28 gloriosamente y conquista las Misiones, ¿no? Pero durante estos 3 años desaparece del mapa por no sentirse... argentino sí, pero hasta por ahí nomás. Claro. ¿Entendés? Ya existía... Éramos como el Puerto Rico de las Provincias Unidas. Ponele algo por el estilo, ¿no? Yo no conozco el caso de Puerto Rico exactamente así, ¿no? Pero de mi parte. El sentimiento de alteridad ha empezado en el año 11 y se mantiene. Y ese sentimiento de alteridad derivó posteriormente en un sentimiento nacional, muy, muy fuerte. Lo que yo te decía me parece de gran importancia. Cuando vos no tenés ninguna diferencia con el país vecino, y sin embargo todo el mundo tiene claro que no forma parte de ese país, que somos otra cosa, me parece que es muy difícil encontrar un sentimiento nacional. Está bien, más pero fuerte. ¿sabés lo que pasa? Los ingleses no precisan decir que no son alemanes, ni los alemanes decir que no son franceses o viceversa, ni los españoles decir que no son portugueses o viceversa. Nosotros necesitamos todo el tiempo compararnos con Argentina para decir que no somos argentinos. Exacto, es como una cuestión que... Pero eso es un argumento en mi favor, ¿no? Claro, ese es un argumento que demuestra hasta qué punto es fuerte ese sentimiento de ser distintos. Ese sentimiento de que nosotros somos mejores pero ellos. para nosotros... Que obviamente no creo que lo seamos. Cuando nosotros decimos Argentina, en realidad estamos hablando de Buenos Aires. Sí, inicialmente sí. Yo creo que hoy en día esa, y sobre todo después del tema Bosnia, ¿no? Sí. Ya tampoco con las provincias existe una situación de asimilación notoria, ¿viste? Déjame contarte algo que tiene que ver con esto, es una anécdota menor, pero hace un par de semanas estaba mirando un programa argentino, de estos que dan en la televisión a media tarde. Estaban entrevistando a un artista de uno de esos grupos juveniles, no recuerdo ahora el nombre, y le dicen, bueno, disco nuevo, sí, vamos a empezar una gira, vamos a hacer una gira. ¿Y por dónde van a ir? Bueno, vamos a empezar por el interior. Ah, qué bien, ¿dónde? Bueno, empezamos en Montevideo, después vamos a Tucumán, Córdoba. Claro, porque para los argentinos, lo dicen en broma, todos tenemos amigos argentinos que queremos mucho y permanentemente tenemos que tolerar que nos estén diciendo, pero querido, entonces es una provincia argentina, viejo, que se separó. Lo piensan seriamente. Eso es verdad. ¿No? Que somos una provincia que nos separamos, es verdad. Que somos una provincia que nos separamos, es verdad, pero que somos una nación también es verdad. También es cierto, sí. También es verdad, ¿viste? Sí. Y por lo tanto yo creo que es fundamental mantener la equidistancia entre Argentina y Brasil, porque el equilibrio entre esos dos grandes países es lo que nos permite seguir siendo independientes. ¿Por qué fue tan duro el tema Bosnia? ¿No? Y las ¿Me lo contás después de la pausa? Sí, cómo no. Porque eso nos trae de golpe a estos días, con decisiones también muy dramáticas, por decirlo de alguna manera, con respecto al expresidente Tabaré Vázquez. Un caudillo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. ¿Sí? Sin duda, sin duda. De los más importantes de la historia del país. A ver, Flauto. Lo vemos después de la pausa, ya venimos.